Hoy tenemos la suerte de contar en Periodista Digital con unas personas que mejor conoce la trayectoria de prácticamente toda la clase política en los últimos años. Don Enrique Mújica, muchas gracias por atendernos. Muchas gracias por venir aquí. Y en los últimos años, si usted se refiere a los últimos años, pues a los 50 años, eso es verdad. Porque además empezó como defensor de, si me permite, de uno de los referentes de la defensa de las libertades en una época bastante difícil de hacerlo. Lo estamos comentando ahora. Fue uno de los que lideró el primer levantamiento universitario contra el régimen en el año 56, con don Jorge Semprún, con don Javier Pradera. Sí. Entonces lo que hacíamos era resistencia, no política, porque la política necesita de las libertades, del contexto, un contexto democrático. Y había que luchar y resistir esa libertad escondida y clandestina, emergerla contra la dictadura. La primera vez que emergimos esto, los que éramos universitarios, los intelectuales, fue el sucesos de febrero del 56, la primera rebelión de la universidad contra Franco, en que nos juntamos los hijos de los vencedores y de los vencidos. Santos Juliá, en un espléndido libro que tiene sobre aquel periodo, dice que ese hecho de la unión de vencedores y vencidos en torno al renacimiento de la democracia significa un cambio muy importante en la historia de España, del cual procede todo lo anterior, del cual procede la ruptura pactada, la transición a la democracia, los pactos de la Moncloa, la nueva democracia en suma. Pues eso, bueno, como resultado de aquello fuimos detenidos. Dionisio Ridruejo, que ahora precisamente este año se cumple el primer centenario de su nacimiento, un hombre extraordinario que pasó del franquismo, había sido jefe de propaganda durante la Guerra Civil, a la democracia, sufriendo cárcel por ello, en reiteradas veces, como sufrí yo y otros. Dionisio Ridruejo, José María Gallardón, padre del actual ministro de Justicia, Gabriel Orriaga, que fue también después del Partido Popular, entonces era el dirigente del SEU, del Sindicato Universitario de Estudiantes obligatorio del sector, digamos, liberal, y después estábamos Miguel Sánchez Mazas, hijo de Rafael Sánchez Mazas, ministro de Franco, y tres hombres que estábamos en el Partido Comunista. Ramón Tamames, Javier Pradera y yo. Después también en la misma hornada, en la misma carreta a la cárcel, llevaron a Fernández Sánchez Dragó, a Julio Diamante, a Julián Marcos y a otras gentes. ¿En qué momento decidió usted, digamos, apartarse del equipo del Partido Comunista, al igual que el señor Semprún, y en su caso unirse al equipo del Partido Socialista? ¿Quizá por la vinculación que todavía existía entre el Partido Comunista y los regímenes de la Europa del Este? Hombre, eso fue fundamental. Y fue fundamental la falta de libertad. Mire usted, yo estaba en el penal de Burgos. Estuve del 62 al 64. Entré como comunista y salí como socialista. Vi cosas que no me gustaron. Vi cosas que me disgustaron en absoluto. Sobre todo el sentido totalitario del partido, la obediencia ilimitada a los dirigentes, la vinculación a la Unión Soviética, que ya comenzaba a desvelar su cara de sistema totalitario, y eso me llevó a la necesidad de estudiar, de reflexionar, de comprender la exigencia de que había que vincular siempre el socialismo a la libertad. Fíjese usted, curioso, en la primera campaña electoral que se hizo en mayo-junio, que condujeron a las elecciones del 15 de junio de 77, el eslogan del Partido Comunista era socialismo en libertad. El eslogan del Partido Socialista era socialismo es libertad. Quiere decir que socialismo y libertad es lo mismo, que son permanentes. Mientras cuando se habla de socialismo en libertad, significa que hubo un periodo en la historia del socialismo, desgraciadamente muy largo, del socialismo real, en que no había libertad y que ahora se reivindicaba la libertad. Por tanto, el país de izquierda, el pueblo de izquierda, apreció estas diferencias y
y dio una amplia mayoría dentro, la minoría más importante y una amplia mayoría dentro de la izquierda del Partido Socialista Obrero Español. Usted también fue, señor Múgica, uno de los portavoces de la llamada Plata Junta, que fue todo un símbolo de la unión. Debo decir que en este círculo hablamos con un señor, no sé si usted lo recordará, don Antonio García Trevijano, que nos decía que usted le había echado de la Plata Junta. Mire, al señor García Trevijano le echó de la Plata Junta su propia ambición y los medios de que disponía para corresponder a esta ambición que era muy exigua. Nosotros los socialistas estaríamos diciendo, mire usted, aquí hace falta hombres que estén encuadrados en los partidos, que tengan una responsabilidad por los partidos, que a través de los partidos como después pasó en la Constitución, participe el pueblo en las tareas de la política, que tengan representación ante el pueblo, la representación que tengan mayor o menor, pero representación que respondan, que sean responsables ante el pueblo a través de las organizaciones partidarias, que son uno de los factores fundamentales de la democracia. El señor García Trevijano solo se representaba a sí mismo, y no lo eché yo. Yo estaba allí como representante del Partido Socialista, por tanto fue el Partido Socialista el que dijo, usted no está aquí. Pero además después conocimos que había colaborado en Guinea en la elaboración de una constitución que dio plenos poderes al señor Macías, que era un dictador, y entonces fue cuando se habló de la catadura moral. Pero aparte de la catadura moral, él solo se representaba a sí mismo. Y por tanto, al representarse a sí mismo, carecía de responsabilidad y carecía de representatividad suficiente. Me había saltado una cosa muy importante que usted conocerá muy bien, que es el cambio en el PSOE. Durante mucho tiempo, no sé si usted coincidirá con don Rodolfo Llopis, don José Prat, esta generación de socialistas históricos, y se dice que en el Congreso de Toulouse del año 72 es cuando se marca el cambio de que salga esta elección, y bueno, en el 74 el famoso Congreso de Suresnes, en el que usted estaba, y usted fue elegido en esa ejecutiva histórica, junto con el señor González, el señor Guerra, el señor Galeote y tantos otros. ¿Cuál fue ese cambio? Quizá una cosa entre cambiar a los renovadores, los rupturistas y los renovadores, ¿o cómo sería? Era necesario. El Partido Socialista era un partido que tenía la memoria histórica de la izquierda de este país, pero no tenía ni la política adecuada a las necesidades de la nueva izquierda, ni tenía la organización suficiente. Sí mantenimos organización en el interior, sobre todo los vascos y los asturianos. También había otras zonas como Andalucía, pero no nos conocíamos. Hasta que tuvimos la suerte de que el año 1969, en un comité federal, entonces se llamaba Comité Nacional, en Bayona, en Francia, Nicolás Redondo y yo conocimos a Felipe González por vez primera. Asistió como representante de Andalucía a un congreso del Partido Socialista y vimos allí una voz nueva, cargada de futuro y llena de reflexión. Y entonces supimos la existencia de los socialistas andaluces, que Toulouse nos velaba, porque Toulouse impedía toda comunicación, todo contacto con los socialistas del interior, entre ellos, porque temía siempre a los socialistas del interior, porque pensaba con razón que la unión de los socialistas del interior, acordes con la nueva realidad española que se impondría en las estructuras del partido. Y así fue. Eso fue en el 69, conocimos a Felipe González, a Rafael Escudero, después fuimos al Congreso del 70, en que por vez primera el interior tuvo voz y voto en las relaciones con los partidos socialistas europeos e internacionales, lo cual era muy importante para el Partido Socialista, por llevar la marca del socialismo democrático en España. Y después vino el Congreso 72, en que el secretario político fue Nicolás Redondo, y ya estamos en esa ejecutiva. Yo estaba en la ejecutiva del año 67, ya estaban Alfonso Guerra, Felipe González, Luis Yáñez, Pablo Castellano, etcétera. Y después ya vino el año 74, cuando vino, diríamos, la aparición en sociedad política.
y aparecía ya Felipe González Isidoro como primer secretario. Eso, naturalmente, llegó a la policía, por supuesto, lo mismo que a muchos españoles que se informaban a través de publicaciones extranjeras. Y ahí ya apareció el partido como Partido Socialista Obrero Español, como aparecía en los medios de comunicación entonces, el llamado PSOE, o el llamado Partido Comunista, la llamada Democracia Cristiana, a través de una entrevista que se hizo a Felipe en un diario de Sevilla. Pero hablaban del PSOE renovado, porque sigue siendo por ahí el PSOE histórico del señor Llopis. Sí, era una cómoda, era un comodín que sus colegas de entonces buscaban para tratar de fijar la realidad en el sentido histórico y renovado, es decir, lo cual no resultaba, en cierta forma resultaba cierta, pero no del todo histórico, porque sobre todo estaban los veteranos con ellos, pero el nuestro, el renovado, no era renovado, era el viejo, era el peso de toda la vida, reunión de jóvenes y veteranos volcados hacia la realidad española y a la exigencia de cambiarla. Mirando en las hemerotecas he visto que usted fue uno de los representantes de la ejecutiva del PSOE, junto con el señor Solana, en la creación del PSC-PSOE, con el señor uniendo aquel grupo del señor Triniger para crear lo que hoy sería la Federación del PSC-PSOE. Siempre ha sido difícil entender esa PSC de la Federación del PSOE de Cataluña. Sí, no, fuimos a una reunión, estábamos nosotros, está Alfonso Guerra, y allí llegamos a un acuerdo para que los socialistas catalanes se integraran en el PSOE conservando unos signos de identidad propio. Lo que después ha sucedido, pues posteriormente ha sucedido, pues mire, hay en esta actualidad, y la única forma que voy a hablar de la actualidad, ya que se ha referido al Partido Socialista de Cataluña, que todavía es PSC-PSOE, aunque el PSOE está más reducido cada vez, pues hay una crisis ahí en ese partido que realmente es una crisis sobre cuestiones importantes, sobre la inserción, de qué forma se va a insertar Cataluña en España. No como algunos partidos nacionalistas quieren separarse, sino qué inserción. Va a ser una inserción conservando la personalidad catalana, pero también vocándose a la realidad española y a cambiarla entre todos, o va a ser una inserción como más laxa. Bueno, eso es lo que pasa con ese partido y el tiempo lo remediará o no lo remediará, el tiempo hablará. Pues volviendo a aquella etapa de la transición, me ha sorprendido leer que había en ese momento muchos enfrentamientos entre el Partido Socialista y el Partido Comunista, aunque eran aliados a veces en los ayuntamientos, y como frecuentemente he visto ataques a su persona, el señor Carrillo diciendo el ingenuo de señor Mújica, el ingenuo le llamaba el señor Carrillo de Mújica. ¿Cómo era la relación entre PC y PSOE? Pues no era buena. Tenga usted en cuenta que, ya le he dicho antes, los eslogan electorales, lo que significaba. Ese eslogan de la diferencia de socialismo es libertad, o socialismo en libertad. En libertad significaba que a menudo ese socialismo real del marxismo-leninismo no habría sido libertad. Y que se recogía la palabra en una coyuntura electoral. Significaba algo muy importante. La socialdemocracia no era el comunismo. Y el problema es que los trabajadores, las capas medias, los intelectuales han dado la razón a la socialdemocracia, al socialismo democrático. Y de ahí vienen los tiras y aflojas que hubo en el periodo de la Plata Junta. Las elecciones puso a cada cual en su sitio. Nosotros obtuvimos 118 diputados y ellos que creo 20 o 21 o 22, no lo recuerdo. Y eso se ha puesto acá. Y cuando nosotros ganamos las elecciones generales del año 82, pues ellos se redujeron pues a una cifra prácticamente 4. Y después todavía fueron a menos. Ahora parece que han resurgido un poco. Pero las diferencias entre socialdemocracia y comunismo son diferencias de principio, de identidad propia de cada uno. Y eso conduce a la diferencia sobre el plano político, sobre el plano estratégico, sobre el plano táctico.
La verdad es que en aquella época he visto que había muchos debates en televisión española, que era otra televisión española. He visto alguno que le decían de usted con doña Pilar Bravo. Y uno me llamó la atención contra el señor Martín Villa, entonces ministro de Interior, al que le dijo que mientras hubiera gente como el comisario Conesa, era difícil fiarse de la democracia o no de algunos. ¿Se acuerda de este personaje? El comisario Conesa. No, y a mí no me interrogó nunca el comisario Conesa. A mí no me interrogó nunca. He sido detenido 3 veces. En total he estado 3 años en la cárcel. Me detuvieron en 56, en 59, del 62 al 64. Después me confinaron también el 61. Pero no he conocido en mis andanzas con la policía y en las cárceles al comisario Conesa. Criticó que siguiera estando... Hombre, claro. Pero con independencia de eso, es decir, hay que decir también, con independencia de este hecho, esas palabras, esas diferencias que tuvimos, que Rodolfo Martín Villa ha contribuido poderosamente a la traída de la democracia y poderosamente a su defensa. Y es para mí un honor ser amigo suyo. Bien, ahí queda. Otro punto importante que también recordará es que en el año 79 hubo otros momentos históricos del Partido Socialista Obrero Español, que es cuando Felipe González dimite por unos meses como líder y se hace un congreso extraordinario donde se enfrentan 2 sectores, uno donde está don Pablo Castellano, con el que hemos hablado, que pierde abrumadoramente, y otro en el que estaba usted y el señor González y el señor Guerra, que gana abrumadoramente. En el fondo, ¿qué se estaba discutiendo en aquel congreso extraordinario del año 79? La capacidad del Partido Socialista para comprender la realidad, después para sentarse en la realidad y en tercer grado para cambiar la realidad de acuerdo con la realidad misma, hacer realidad lo que es posible y marginar como retórica brillante lo que no deja de ser una retórica que sobre el plano de la realidad es imposible. Como decía el torero el Guerra, no Alfonso mi amigo, sin Alfonso Guerra, sino el torero Guerra. Lo que no puede ser y además es imposible. Digamos que a partir de ese momento el PSOE se distancia de lo que era el sistema económico de la economía marxista ya para... Pero no, el PSOE nunca ha sido un partido marxista. La palabra del marxismo no está, es uno de los elementos el más poderoso que ha contribuido a la formación ideológica del PSOE, pero han contribuido otros elementos. Por ejemplo, Fernando de los Ríos no era marxista. Ya en los años 30. En los años 30. Indalecio Prieto no era marxista. El que era un socialista moderado, que era Francisco Lara Caballero, se hace marxista en los años 33 o 34. Y el PSOE, pues el marxismo es unos elementos muy importantes, quizá el más importante en la historia de su formación ideológica, pero no el único ni mucho menos. El marxismo sigue siendo un elemento valioso, pero nunca ha sido el elemento estricto del PSOE. Pues por ir a la etapa final de la transición, antes hablamos del señor Martín Villa, pues ahora también de don Adolfo Suárez. ¿Qué pasó para que hubiera quizá 2 Adolfo Suárez? El de la primera parte de la transición, que contribuyó fundamentalmente, pero ¿qué pasó para que en el año 80, la famosa moción de censura, el PSOE y la Alianza Popular y el Partido Comunista, digamos, una serie de partidos pensara que aquel hombre ya no podía continuar al frente del gobierno? Bueno, porque se estaba agotado ya. Adolfo Suárez, que fue un excelente presidente, un hombre al que España debe mucho, al que ya en la situación en que está postrado hay que recordar a Adolfo Suárez que España debe mucho. Hay escritores que han escrito una biografía sobre Adolfo Suárez y en segunda ediciones, después de pasar varios años desde la primera, matizan y reconocen con generosidad y lucidez la gran contribución de Adolfo Suárez a la historia de España. Pero en aquel momento era el momento en que estaba agotada la política de Suárez y que se reclamaba otra nueva política. Y por eso se presentó la moción de censura que no pudo prosperar. Pero era
era en función, obviamente, de la estrategia política subordinada a la vez a la situación de agotamiento de la política de UCD. Te quería preguntar por un hecho por el que ya le han preguntado en varias ocasiones y quizá abundan, digamos, las ganas de hacer novela de hechos que quizá en el contexto eran más simples, porque usted era el portavoz de la Comisión de Defensa del PSOE y en una ocasión, pues junto con el señor Siurana y el señor Raventos, pues va a compartir opiniones, como con tantos otros, imagino, con el que en ese momento era segundo jefe del Estado Mayor, señora general Armada. Y se ha especulado muchísimo cuando en el fondo imagino que es porque dicen, habló el señor Armada de que un gobierno de coalición UCD-PSOE, que pues tampoco era... Primero hay que decir, yo fui presidente de la Comisión de Defensa y el que fue vicepresidente de la Comisión de Defensa, porque tuvo gran interés en serlo, y eso demuestra su calidad política, su visión política, fue Jordi Pujol. Fue vicepresidente conmigo de la Comisión de Defensa. Y el viaje no fue un viaje premeditado ni nada de eso. Hubo las elecciones sindicales, la ejecutiva del partido terminó que ejecutivos iríamos a distintas zonas del país para apoyar las campañas, las elecciones sindicales a la Unión General de Trabajadores, a la UGT. A mí me tocó a Cataluña. Fui a ver, había concertado una cita con el secretario general de los socialistas catalanes, que era Joan Reventós, y Joan Reventós dice, vamos a ir a Lleida dentro de esta campaña, y en Lleida el alcalde Siurana, que es amigo del gobernador, del general Armada, que es gobernador militar de la provincia, y el jefe de la brigada, y general de la brigada de montaña, que estaba en Lleida, nos ha preparado una comida en su casa donde va su amigo Armada y nos invita a nosotros también, para nosotros. Y fuimos al amigo de Armada y ahí se habló de todo, muy poco de política, porque Armada era un hombre preocupado por la agricultura, la ganadería, era un propietario agrario gallego y está preocupado por estos temas también. Y solo al final se habló de política, porque Armada decía que existía problemas, preocupación en las Fuerzas Armadas por el terrorismo que está golpeando con enorme dureza, con el terrorismo de ETA a los militares. Antes uno se estremecía al coger el periódico, ¿a quién le ha tocado? Y ahora se estremece al leer los diarios por la mañana o ver los diarios. ¿Qué ha pasado hoy en el plano económico? Entonces era Entonces la preocupación, el agobio del plano económico se traducía entonces sobre el plano de terrorismo. Y entonces decía que lo mejor era que hubiera un gobierno de concentración de los partidos españoles, de todos los partidos. ¿Por qué cree, y ya con esto zanjo este tema, que el señor Armada, cuando se propone a sí mismo presidente del gobierno, hace una lista... Armada en aquella... No, digo después, cuando hace aquella lista en aquellas negociaciones en la puerta del Congreso, mete de repente al señor Ansón, al señor González, al señor Tamames y a usted de ministros? Bueno, yo no sé. Primero, eso es lo que aparece, que hay que está en libertad, una de las funcionarias del Congreso, que dice que ha visto eso. Pero nadie más ha visto. Es decir, a la mirada que se echa sobre esa lista, esa mirada debe ser la mirada de Argos, la mirada del ser de los 1000 ojos, porque 1000 personas han visto cuando solo una anunció que eso. Por tanto, vamos a poner en entredicho, no porque no la viese, sino porque... No una verdad absoluta. Claro. Bueno, pues dejamos aquí este tema de aquellos incidentes. Bueno, creo que usted comentó en una ocasión, en aquella época, en el 81, que le preocupaban que hubiera periódicos al servicio del terrorismo y del golpismo. Me imagino que lo diría por el Eguín y el Alcázar, aunque no decía Por supuesto. El Alcázar hacía un llamamiento continuo a las fuerzas involucionistas y fascisantes y ultraderechistas, y él era la expresión de esas fuerzas para estimular a los militares que se sublevaron, como así ocurrió, y Eguín hacía la apología del terrorismo constantemente. Es decir, ¿en qué país se ha visto que haya un diario
que sea el apologista de acciones terroristas. En ninguno, en este país que le decía a usted, todavía dice es que la transición no se hizo válidamente porque debía haber sido más duro. Mire usted, Franco murió en la cama. Y la prueba de que la transición se hizo para todo fue que existía, una de las pruebas, de las múltiples pruebas, que existía un diario que estaba haciendo todos los días la apología del terrorismo. En el año 82 se produce el cambio político, llega además un triunfo muy importante del Partido Socialista y usted al cabo de un tiempo asume el difícil cargo del Ministerio de Justicia. Está apuntando en aquella época algunas de las cosas que había del Consejo General del Poder Judicial y bueno, he visto que supongo que como otros ministros llovían críticas por todos lados. He visto a la señora Alberdi, que entonces era del Consejo, que le acusaba al Ministerio de machista. El APM decía que había que devolver competencias al Consejo. El señor Martín Pallín, que era de la más izquierda, decía que vetaban a los jueces más de izquierdas. ¿Cómo era aquello de enfrentarse al Consejo General del Poder Judicial? Si yo no me he enfrentado nunca al Consejo del Poder Judicial. Eso, el ministro no nombraba a los jueces, no designaba a los jueces, para eso estaba el Consejo del Poder Judicial, que era plenamente independiente. El Poder Judicial era absolutamente independiente, no como colectivo que no, sino el Poder Judicial, la fuerza, la competencia reside en cada juez o magistrado. Y en eso el Consejo del Poder Judicial tenía competencias totales y eran absolutamente respetadas. Yo no he dicho jamás, no he insinuado jamás a ninguno lo que tenía que hacer. Me parecía, la separación de poderes me parece unos elementos absolutos de la democracia. Y por tanto, lo que hice, me paran en la calle todavía magistrados, jueces, que me elogian con un adjetivo que no lo voy a decir, porque si no parecería que soy vanidoso y no soy en absoluto. De que, entre otras cosas, hice unas leyes importantes, estuve con ellos siempre, ayudándoles, apoyándoles, hice un aumento de percepciones, de sueldos muy importantes, porque yo consideraba que el juez o el magistrado tenía que tener un buen nivel de existencia en relación a la calidad y a la categoría y a las funciones que ejercía. Y después, también como ministro, fue el primero que dispersó a los presos etarras. Presos etarras. Por diversas cárceles. Hoy uno de los elementos de que los etarras o sus cómplices en partidos políticos lamentablemente existentes, con lo cual ha habido un retroceso en la lucha por la democracia y por la libertad en Euskadi, ha habido un retroceso. Están manifestando la necesidad de terminar con la dispersión, incluso salir a la calle. Yo he sido responsable primero de la dispersión. Mantengo que aquello fue una excelente medida. Los resultados avalan mi opinión y también, desgraciadamente, avala mi opinión el asesinato de mi hermano por los etarras. Claramente se puede decir que les hizo mucho daño al terrorismo si le pusieron ya a partir de entonces a usted ya para siempre como objetivo. Eso es, pero ¿qué le vamos a hacer? Uno tiene que asumir sus responsabilidades. Bueno, más o menos ya me ha contestado, yo creo, a lo que le iba a decir ahora, porque he visto en alguna declaración suya del año 89, de aquella versión de ministro, donde ya planteaba la posibilidad de ilegalizar Herri Batasuna, algo que se iría años después. Se legalizó Herri Batasuna y ahora es que el Tribunal Supremo decidió que los sucesores de Herri Batasuna, en el último caso Sortu o Bildu, que son los sucesores de Herri Batasuna, y eso todos los vascos lo saben. No solo las fuerzas de cuerpo de seguridad del Estado, los jueces, los vascos, los ciudadanos vascos, hayan votado a Batasuna, hayan votado a partidos democráticos, saben lo que pasa allí. Por tanto, el Tribunal Supremo decretó que no había obligación en absoluto
de legalizar a Bildu, a Sortu, lo que sea, con argumento de derecho. Después el Tribunal Constitucional decidió que Bildu antes y ahora Sortu puedan ir a las elecciones. Yo no critico al Tribunal Constitucional, aunque las razones, los hechos y fundamentos de derecho recogidos en la sentencia del Supremo me parecen conforme a derecho. Yo acato la sentencia del Tribunal Constitucional, acato la sentencia, por supuesto. No me piden que la respete, la acato y ya está. Pero tampoco quiero decir que no fue una mayoría el Tribunal Constitucional, fue un solo voto que decidió, uno solo miembro, un voto más que otros los demás, que decidió fue una mayoría con un solo voto que decidió la legalización de los cómplices de ETA. Pues permítame que cambie de tema para cosas quizá un poco más anecdóticas, pero que también pueden ser curiosas. A nosotros nos gusta hablar mucho de historia de la prensa y de incidentes así, de pleitos. Me ha llamado la atención encontrar uno, que igual no es muy conocido, de un periódico que duró muy poquito tiempo, llamado Claro, que dirigía a don Arsenio Escolar y era propiedad editaba don Guillermo Luca de Tena, que llegó a poner Mújica untado y creo que fue de las mayores indemnizaciones que tuvieron que pagar de la historia. 50 millones tuvieron que... Vamos a dejarlo eso, porque aquello fue una muy mala empresa periodística que quebró al poco tiempo. En España no se puede sostener un diario sobre la calumnia, la injuria, la intoxicación y la descalificación de las personas. Muy bien, pues con eso queda. En la parte interna del PSOE en los años 90, bueno, ya antes en los años 80 hubo una primera división en el PSOE del País Vasco, ¿no? Cuando se habló del sector que encabezaba don Ricardo García Damborenea, donde estaba el señor Elorriaga o el señor Goñitirapu, y el sector, digamos, mayoritario que era el del señor Venegas y el señor Jáuregui. ¿En el fondo era una cuestión únicamente de personas por ver quién dirigía mejor o había diferencias políticas? No se trataba solo de personas, se trataba de que la mayoría del Partido Socialista de Euskadi era partidario de mantener en su integridad el estatuto, y había algún sector que creía que el estatuto había ido demasiado lejos. ¿Usted criticó al señor Damborenea en alguna ocasión? Bueno, yo no aquel tiempo no recuerdo. Lo quiere decir que yo estaba viviendo en Madrid, siendo diputado por Guipúzcoa. He sido diputado desde 1977 hasta el año 2000, que fui elegido por última vez, aunque tuve que dejar a los pocos meses para ser defensor del pueblo. Siendo miembro de la Comisión Ejecutiva del Partido Socialista, secretario de Coordinación, después Relaciones Políticas, después de Institucional, etcétera. Yo daba mi opinión también, y mi opinión era partidario a que el estatuto se mantuviese en su integridad. No ir más allá, por supuesto, pero tampoco retroceder en sus planteamientos y sus competencias. Pues la otra gran división es ya de los años 90, que es cuando se habla entonces, la prensa habla de guerristas y de felipistas. Y de hecho llega al Congreso del año 94, en el que sale el señor Venegas como secretario de organización, y a la vez sale usted de la ejecutiva y el señor Galeote, y se interpreta como han querido pasar factura a los guerristas. Bueno, entonces se planteó algo que a la vista de lo que pasó, con la memoria en aquel momento y con la cabeza en el presente, con la reflexión en el presente, fue calamitoso. La diferencia entre renovadores y los que no nos consideraban renovadores. Hoy el Partido Socialista, posteriormente de aquellos polvos vinieron lodos posteriores, y hoy están unidos en diversas críticas los que antes estaban en uno y otro campo. El campo, diríamos, de los llamados renovadores estaba dirigida por el secretario general Felipe González. El campo de los que
de los que no eran renovadores, digo a sentido de entendimiento, no porque no éramos renovadores, naturalmente que el socialismo se mantiene a partir de la renovación perpetua. Se trataba más bien de diversas situaciones personales. Bueno, que está dirigido por Alfonso Guerra, ahora unos y otros lo han conseguido una coincidencia o convergencia de opinión. Es decir, hoy en esa convergencia de opinión sobre lo que está pasando en España no creo que haya mucha diferencia, quizá mínima diferencia o quizá ninguna diferencia entre lo que manifiesta Felipe González y lo que manifiesta Alfonso Guerra. ¿Se podría decir, en modo de broma, que la política del señor Zapatero consiguió unir a los antiguos sectores separados? No se trata de unir, se trata de que no se trata de unir porque, claro, el problema no es de unión. Entonces, cuando se habla de unión, se habla de aspectos orgánicos. Digo, lo que ha hecho que se acerquen, que sus opiniones sobre la realidad sean más coincidentes de lo que era antes. A ver si me da tiempo, si se corta ya pues paramos. Cuando en el año 99 fallece don Ramón Rubial, y he visto en prensa que se planteó que las personas más idóneas para reemplazarle eran o don Felipe González o don Enrique Mújica, que fue señalado entonces como posible. Pero el caso es que en el año 2000 usted deja el carnet para ser defensor del pueblo. Obligación legal, obligación constitucional, el ser apartidario sin pertenencia a ninguna organización política o cualquier otro para ser defensor del pueblo. Y así ha sido durante 10 años. Y así será como fue antes también. Y la verdad es que de esa etapa lo que más le criticaron fueron los nacionalistas, que no le perdonaron, yo creo, el tema del estatut, de que presentó. Bueno, claro, pero el problema del estatuto había una cosa clara, es decir, el estatuto era... buscaba de hecho una confederación, ni siquiera una federación, una España confederal, en el cual las instituciones catalanas tuvieran ahí plena competencia, dejando y marginando a las grandes instituciones del Estado o a las pequeñas instituciones del Estado. Y naturalmente el defensor del pueblo de Cataluña tenía plenitud para todo en Cataluña y prácticamente el defensor del pueblo de España, que es la única figura constitucional en ese sentido de defensa de derechos y deberes, desaparecía Cataluña. Me parecería una barbaridad, y costase lo que costase y me costase, era necesario hacer uso del recurso ante el Tribunal Constitucional, de recurso de inconstitucionalidad que poseía y posee el defensor, que es el único que posee el defensor, junto a 50 diputados senadores, los gobiernos, las asambleas autonómicas y el presidente del gobierno. Y entonces lo hice, con independencia de lo que me costara, porque claro, a la edad que uno tiene y haber visto tanto y haber pasado tantas cosas por política, creo que la lealtad y la fidelidad a los propios principios por los que uno ha luchado tanto y que ha contribuido a una España democrática de forma positiva, eso está por encima de todo. No se piense, no se trata de esto me va a costar la enemistad de los nacionalistas catalanes. Bueno, ¿y qué le voy a hacer? Pues gracias, Enrique, por haber compartido este rato con Periodística Digital. Antes nos hablaba de la necesidad de un pacto. Sí, yo lo que creo es que, mire usted, se habla del espíritu de la transición. Y el espíritu de la transición es el espíritu de un gran consenso que hizo posible que españoles que procedían de sectores tan distintos y de ideologías tan diferentes como entonces teníamos unos y otros, hicimos una nueva España. Creo que después siguieron los Pactos de Moncloa y se hizo naturalmente la Constitución de todos. Creo que ese espíritu de transición es el que debe presidir la historia de España y el que debe presidir en la historia de España abordando desde el consenso, desde la discrepancia y el consenso, lo que cada etapa exige. Y esta etapa exige, en una situación de crisis que tenemos, un gran acuerdo nacional.